No sé si se escucha bien. Soy Sebastián Barrientos. Hoy día trabajo en GTD y me invitaron a esta charla donde la idea ha sido poder conversar un poco de distintas soluciones que vemos con las que podemos trabajar y que al mundo del emprendimiento, a las pymes, eh, creo que pueden ir ayudando. ¿Ah? Voy a tratar de hacer esto dinámico y un poco más corto de lo que habíamos pensado para tratar de recuperar un poco el tiempo de la agenda. Muy cortito, yo había pensado presentar un poco GTD, que no siempre lo conocen, porque si no, marketing me pega en estas cosas. Eh, y ayer en una charla que hizo Juan Sutil, hablaba de cómo partieron, de cómo compró el escritorio, hablaba de estos señores que habían emprendido hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, que iban con el canasto de los pollos y que llegan a ser, ¿no es cierto?, grandes grupos. Y ustedes quizás no lo sepan, pero GTD, que hoy día es una empresa grande, que como ustedes ven ahí algunos números, son 3.000 personas en 5 países. Partió también como un emprendimiento. El emprendimiento era a fines de los 70. La información financiera no era tan fácil de obtener como hoy día. Se está acoplando esto. Eh, y por lo tanto, se le ocurre el servicio de suscripción donde ellos llamaban a los bancos y les preguntaban todos los días a cuánto tomaban los créditos y a cuánto ponían los depósitos. Y esa información la imprimían en una hojita, ni siquiera la fotocopiaban, ¿no es cierto? La copiaban y se le repartía a los suscriptores, con lo cual, en el fondo, las distintas empresas podían tener información para mover sus platas de una mejor manera. Así parte GTD. ¿Ya? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Esto se empieza a derivar, parte en una oficinita en el centro, eran 4 o 5 personas. Con el tiempo, las líneas de teléfono eran muy importantes para ellos porque con eso llamaban a los bancos. Y como en ese tiempo esto era un monopolio, y cuando las líneas de teléfono fallaban, a veces se demoraban 2 meses en arreglarlas, y por lo tanto le pegaba a su negocio, en algún momento se le ocurre la idea de poner líneas telefónicas propias. Y dice, ¿qué pasa si hacemos unas líneas chiquititas propias que sean solo nuestras para poder llamar? Y entonces empieza esta idea de decir, pero si las mesas de dinero tienen que hacer esto, ¿qué pasa si les ponen unas líneas de teléfono para ellas? Y ponen líneas de teléfono solas, para la cual va donde los bancos, les dice, yo me voy a meter en un crédito para comprar esto, pero si ustedes me contratan y arman un sistema con el cual empiezan a hacer un sistema telefónico paralelo chiquitito, solo mesas de dinero. Por lo tanto, cuando te llegaba una llamada por ahí, tú sabes que por negocio. Y eso va derivando, al final la historia es bastante más larga, pero en el fondo los bancos al final dicen, oye, ya que tú nos unís las sucursales, estamos poniendo computadores, ¿por qué no empiezan a darnos servicio para unir las cosas? Y así GTD se empieza a meter en el mundo de las comunicaciones. Pasan 30 años y hoy día es una empresa grande, multinacional, que está en otras cosas. Así que el mensaje es, esto también es un emprendimiento y a veces hay estos casos de éxito que no son tan antiguos como los que a veces habíamos escuchado. Bueno, muy rápido, ahí hay algunos números de GTD. Somos un proveedor que busca acompañar a los clientes, ¿no es cierto?, en sus distintas soluciones. Partimos con temas de telefonía y de cosas. De telefonía y de soluciones más básicas y hoy día estamos en estos países tratando de acompañarlos de una manera más profunda. Hemos ido desarrollando también distintos servicios porque lo que uno va viendo es que las empresas van sofisticando, van necesitando otras cosas, ¿no es cierto? Y necesitamos poder acompañarlas y nos empezamos a meter en el mundo de ahí, nos empezamos a meter en otras cosas como la ciberseguridad y luego la transformación digital, ¿no es cierto? Las empresas hoy día se ven compelidas a cambiar y podemos ayudarlas con muchas de estas herramientas. Ese es uno de nuestros orgullos recientes, un cable que se acaba de inaugurar que une de Arica a Puerto Montt por el mar para poder mejorar la conectividad del país. No es el foco, pero son de las cosas que nos pone contentos y donde estamos invirtiendo también para poder llegar mejor a más lugares. Pero bueno, el resumen, y me voy a saltar aquí algunas cosas, porque probablemente ustedes lo conocen. Hemos vivido años donde esto se está acelerando, donde
los negocios van cambiando, la pandemia nos pegó, nos obligó aumentó el comercio electrónico, los clientes se siguen sofisticando y siguen pidiendo cada vez más que las cosas lleguen rápido, que lleguen sin errores, poder tener desde sus proveedores, ¿no es cierto?, mejores experiencias. Las empresas que le compran a otras empresas también esperan de esos proveedores cosas muy importantes. Por suerte, ahora el tiempo me va a saltar un poco estas cosas, pero un poco esto que conversábamos, ¿no es cierto? Vemos que hoy día los clientes son más sofisticados, son más exigentes y las empresas mismas necesitan poder responder de esa mejor manera. ¿Ah? Entonces, parte de esa necesidad tenemos que ir pudiendo contestarla. Por una parte, sabemos que las pymes a veces tienen el problema de que, claro, no hay un gran equipo que los apoye, alguien especialista que vea distintas cosas. Muchas veces es el emprendedor el que tiene que estar preocupado de resolver los distintos problemas, desde comprar el cartucho de tinta para la impresora, porque si no, no hay, más llevar el negocio, más ver cómo cuadran los números al final, y por lo tanto hay un montón de problemas que se empiezan a juntar que a veces hacen que estas cosas no caminen tan rápido y no crezcan. Y los emprendedores particularmente a veces parten chiquititos y si les empieza a ir bien está este tema de cómo crezco, cómo exploto, ¿no es cierto?, en la capacidad, cómo aprovecho este espacio, esta ola que está llegando y no quedarme atrás. Entonces, ahí, bueno, me voy a saltar más los números, la verdad es que, ¿qué es lo que hemos visto? Que estos son unas encuestas que hizo la Cámara de Comercio de Santiago el año pasado, ¿no es cierto?, respecto de las tecnologías que empiezan a ocupar. Y vemos que nuestro país va avanzando. Los otros emprendedores, las otras empresas van empezando a meter cada vez más esfuerzo y tecnología, y por lo tanto, si uno no lo tiene, uno también está en desventaja. Entonces, la necesidad de poder incorporar herramientas ágiles, forma de comunicarse con los clientes, poder vender barato, poder atenderlos bien cuando van a una tienda, poder vender y aprovechar todo el mundo web que hoy día existe y que sobre todo si uno apunta a los jóvenes, ellos lo quieren tener más, es algo que empieza a ser también un desafío, ¿no es cierto?, para muchas de estas cosas. Entonces, en ese sentido, parte de lo que hemos buscado en este tiempo en GTD para tratar de ir respondiendo eso es ir armando pequeños ecosistemas, tanto con proveedores que nos ayudan a algunas cosas un poco más complejas, como con proveedores un poco más clásicos, ¿no es cierto?, de soluciones que, si bien son menos glamorosas, la verdad es que también resuelven problemas que son necesarios. Hay que poder producir las cosas, hay que poder generar los documentos, hay que poder compartir información, y ahí hay distintas herramientas que le sirven, sobre todo en distintos procesos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una venta, cuando uno tiene cuando uno tiene una fábrica, los procesos y las necesidades son súper distintas. Nos hemos organizado un poco en tratar de entender, un poco como decía Hans en la reunión anterior, cuál es el negocio y cuál es el dolor. Por ejemplo, minería, cuando trabaja, tiene un tema muy relevante que tiene que ver con la seguridad. La seguridad está ante todo y después está la continuidad operacional. Y los otros temas son mucho menos relevantes que en otros casos. Hay otras empresas donde el tema del costo es muy importante y por lo tanto las decisiones se orientan más para ese lado, por cómo mejoro costos, cómo en el fondo saco ineficiencia. El entender eso es lo que al final va ayudando, ¿no es cierto?, a que uno pueda tener una solución más acorde, que al final le haga sentido. Entonces, al ir mirando, ¿no es cierto?, estos distintos procesos de los tipos de clientes, hemos ido pudiendo armar distintas soluciones que justamente buscan, ¿no es cierto? Aquí habíamos puesto algunos ejemplos que trataban de ir separando y dando un poco más de claridad de distintos pedazos que a veces son necesarios, que buscan justamente poder responder parte de estos dolores de los clientes, como por ejemplo lo que decíamos recién, si uno está pensando en venderle a los clientes y tú estás apuntando a un mercado joven, probablemente tu camino tiene bastante de cómo lo presento en línea, cómo puedo capturar, ¿no es cierto?, aparecer, capturar y después vender de una manera eficiente y tener todo el despacho
¿no es cierto?, que es diferente si uno apunta a un mercado, por ejemplo, más mayor, donde ellos prefieren otro tipo de comunicación, prefieren otro tipo de contacto, de repente una atención telefónica o una atención de otro estilo que permita llegar, ¿no es cierto?, de una manera mucho más precisa a lo que ellos están hoy día buscando y necesitando. Y después poder integrar estos distintos espacios con los dolores que van ocurriendo y que uno tiene todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, cómo gestiono los reclamos, cómo puedo tomar esto de las ventas que no resultan, cómo puedo saber cuánto va. La capacidad de empezar a tomar esta información y de poder disponibilizarla de una manera fácil y sencilla para que puedan ir gestionando este negocio se hace muy, muy relevante en el espacio de hoy. En ese sentido, hay, ¿no es cierto?, diferentes también necesidades. Cuando uno habla de empresas y si el cliente tuyo es una empresa, los canales y las necesidades empiezan a ser también diferentes. Empiezan a haber otros procesos que empiezan a ser relevantes. La integración muchas veces en los sistemas de estas empresas, porque las empresas más grandes típicamente tienen modelos de gestión más complicados, tienen muchos mejores sistemas y por lo tanto para poder uno ser un actor que funcione, tiene que poder ser capaz de hablar ese lenguaje, integrarse con ellos y poder, por lo tanto, producir las interacciones, los pedidos, las compras de la manera que les sea sencillo. Entonces empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estas necesidades de interoperabilidad, de conexión, que a veces no son tan sencillas de ir resolviendo, ¿ya? Y naturalmente varios elementos que son relevantes de... Espérame, si queréis, déjame terminar para poder hacer las preguntas al final, dado que estoy tratando de acortar un poco por los tiempos para tratar de recuperar un poco el horario de la agenda. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, el poder entender bien cuáles son esas distintas necesidades, cuáles son los clientes de cada uno, se hace súper relevante. Ahora, parte de esto también, ¿no es cierto? Y aquí tenían unos monitos de cómo tratar de ir organizando muchas de estas soluciones, dependiendo ¿no es cierto?, tanto los procesos y los formatos en los que uno quiere atender, en los que uno quiere trabajar, en los que uno quiere poder participar. Y por lo tanto, cómo poder ir buscando ese tipo de soluciones. Estas soluciones, el tema es que existen, están disponibles, las pueden buscar con muchos proveedores y hay algunas empresas que quizás por distintas razones tienen un rol un poco más integrador que permiten, por lo tanto, juntar y dar una solución que empiece a ayudar. Ahora, esas mismas empresas como GTD tampoco somos expertos en todo y por lo tanto también trabajamos con un ecosistema de proveedores y de aliados que nos van ayudando a poder dar una buena respuesta. GTD hace mucho tiempo ha trabajado con estos proveedores, algunos grandes y conocidos como un Microsoft, un Cisco, ¿no es cierto?, que tienen un montón de cosas interesantes, pero también con muchos proveedores locales chiquititos que saben hacer muy bien su tarea, saben hacer muy bien su trabajo y permiten también capturar y entregarle al cliente un valor súper interesante. Ahí Tomás contaba, Tomás Gil, que nuestro gerente de innovación y desarrollo, contaba ayer cómo se ha ido potenciando dentro del mismo GTD, ¿no es cierto?, este esquema para poder también llegar a más empresas, poder ayudarlos a ellos y a nosotros y a nuestros clientes al final y trabajar de esta manera más coordinada. Entonces, en ese sentido, lo que les decía, así como hay soluciones sencillas y simples que resuelven problemas que uno tiene en los distintos emprendimientos, las distintas pymes, que a veces pueden parecer complejos, pero que ya están y que permiten, por lo tanto, sacarse estas anclas, poder andar y crecer más rápido y acelerar, ¿no es cierto? Y también empiezan a ver estas soluciones un poco más complicadas que a veces necesitan cosas específicas de los negocios, empresas un poco más grandes donde la transformación digital, ¿no es cierto?, que es esto que se habla hoy día en todos lados, pero que tiene que ver con toda esta suma de tecnologías y cómo esos efectos se van multiplicando y van haciendo cosas posibles, cosas que antes eran impensables y cómo podemos aprovecharlas y cómo podemos potenciarlas. Aquí hay, no lo voy a entrar a explicar porque aquí sí que no podemos, pero para que ustedes tengan una idea de ciertas rangos de
de ideas y de soluciones que hoy día existen. En ese sentido, algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en el pasado, ¿no es cierto? Se ha trabajado, GTD ha trabajado harto tiempo con, por ejemplo, la Municipalidad de Valdivia, donde eh, se ha trabajado en poder iluminar la ciudad, en poder generar medidores para poder contar personas y tener procesos, en poder ayudarlos durante la pandemia para poder ajustar la forma de trabajar, aún en un mundo de gobierno que es un mundo más regulado, ¿no es cierto? Y poder atender a los vecinos de una manera más adecuada. O con los salmones, donde al final también había una necesidad de poder tener una mejor gestión de estas balsas que están en lugares muy lejanos, poder tener un mejor control de quienes venían, de qué es lo que pasaba y poder detectar situaciones de riesgo por robo. Entonces, eh, lo que fuimos haciendo fue trabajar en conjunto para poder encontrar una solución y una respuesta que les permitiera, ¿no es cierto?, resolver ese problema. También en el tema de los mismos salmones, las balsas hoy día requieren, ¿no es cierto?, que se recoja información, de una información de distintos parámetros, temperatura del agua y otros valores que son relevantes y cómo, en el fondo, empieza a aparecer una necesidad de estos clientes que con la ayuda de otras empresas chicas pudimos ir armando un esquema que nos permitiera resolver, ¿no es cierto?, este problema para este caso, para los salmones. Y finalmente, siguiendo con el tema del emprendimiento, GTD hace un tiempo se asoció con la Bolsa de Comercio, con el Depósito Central de Valores, para crear Auna, que busca a través de blockchain poder potenciar también un montón de soluciones en todo el mundo financiero. Auna está aquí con un stand. Habla de nuestro espíritu de seguir buscando cómo innovar y cómo poder ir ayudando. Es algo también de lo cual estamos contentos. Entonces, lo que quería poder transmitir y quizás invitarlos, si es que les interesa después, tener una conversación más uno a uno, porque en este formato creo que es difícil algunas cosas, es que se quedaran con un par de ideas. Las ideas son que efectivamente sabemos que las pymes tienen a veces poco espacio, poca gente para poder resolver un montón de problemas que les impide crecer más rápido, que les impide acelerar. Y ahí hay distintas soluciones donde se puede ayudar a buscar y se pueden hacer. Y esas mismas son oportunidades también para los emprendedores, ¿no es cierto? GTD hoy día, a través de su ecosistema de aliados, justamente trabaja con muchas de estas empresas y nos interesa también encontrar esos buenos partners que nos permitan ir pudiendo resolver problemas nuevos a los clientes, pudiendo llegar y acompañarlos de una mejor manera. Así que si a ustedes les parece que una empresa como GTD, que está en varios países y que busca atender a los clientes y hacer que la tecnología simplifique la vida de los clientes cada vez más, encantados nosotros de poder sentarnos a conversar y ver qué cosas podemos hacer en conjunto, cómo poder ayudarnos mutuamente. ¿Ah? Eso, así que tú tenías una pregunta, disculpen lo rápido, pero me parece que tenemos que tratar de recuperar el horario. ¿Ah? Perdona, para ver si escuché bien. La pregunta era si para el B2B, claro, los clientes B2B, a ver, aquí lo que vimos es lo siguiente. Los clientes B2B, una de las cosas que empieza a pasar primero es, ¿no es cierto?, la necesidad del tema logístico. La logística hoy día primero se vio afectada en varios casos por situaciones más o menos conocidas, las navieras, en fin, varios temas que han pegado en distintos niveles y que también afectan acá. Entonces,
lo que hemos visto dentro de los clientes que son B2B es que, primero, hay una presión grande, ¿no es cierto?, por seguir siendo cada vez más eficiente. Hay una presión también por ir digitalizando sus propias operaciones y, por lo tanto, el avance del uso de ciertos sistemas de gestión, por ejemplo, empieza a hacer que las empresas chiquititas cuyos clientes son B2B necesitan poder incorporarse, integrarse, ¿no es cierto?, en estos sistemas tanto de pedidos, de gestión de tickets, de pago factura y por lo tanto empieza a representar también una necesidad cada vez más urgente. ¿Te fijas? Entonces, hay temas regulatorios y hay otros temas donde justamente por avances de las empresas empieza a ser necesario. Sí, después. Sí, si queréis conversemos después, ningún problema. Perfecto. Perdón. Buenos días. Sí. Mira, efectivamente, nosotros enmarcamos eso en el tema de la transformación digital, porque al final la transformación digital, como lo entiendo yo, esta suma de tecnologías, ¿no es cierto?, permite hoy día cosas que antes no podíamos, pero muchas de las cosas que permite también es capturar mucha más información y poder gestionar el negocio con esa información en tiempo real. Antes uno miraba los datos 40 días atrás, entonces uno iba mirando como por el retrovisor cómo íbamos. Hoy día esto empieza a permitir recoger mucha más información a un costo súper bajo, poder tener datos reales, dejar de que la opinión sea del gerente o lo que sea, porque están los datos duros, ¿no es cierto? Pero eso también tiene un cambio que hay por dentro. Porque en las empresas donde mandaba el gerente, ahora viene el flaco con el dato y sigue mandando al gerente. No cambia por un sensor, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, esa transformación es cultural. La transformación digital es cultural. Entonces, hay una primera capa que es relativamente simple, que tiene que ver con digitalizar, automatizar, en el fondo que empieza a ayudar a acelerar, ¿no es cierto? Tenemos dolores, entonces cuando tú dices, oiga jefe, esto que antes nos costaba 10 y necesitábamos 3 personas para tomar estos datos, ahora lo hacemos con uno. Oye, este informe que procesaban la gente de control de gestión para el directorio que se demoraba 6 días, ahora lo tienen en 4 horas, por lo tanto lo mandan antes, pueden responder mejores preguntas, pero eso toma tiempo, uno. Dos, toma capacitación. Muchas veces esa gente que estaba ahí procesaba los datos, pero no los analizaba. Entonces, como no lo analizaba, hoy día en el fondo uno necesita también esa conversa con el cliente para que empiecen a visualizar, ¿no es cierto? Empiezan a salir nuevas preguntas y por lo tanto empiezan a pedir nuevos datos, nuevas respuestas para poder ir, en el fondo, gestionando esto. Entonces, como tú dices, eso efectivamente nosotros lo hemos visto, por eso que hay espacios donde todavía estamos un poco lejos. Hemos visto también empresas grandes y chicas que están en distintos niveles. A veces uno escucha o lee casos donde estamos haciendo todos unos modelos digitales de operaciones que te permiten hacer cosas súper interesantes, pero eso requiere un nivel alto, ¿no es cierto?, cultural en la organización. Y por lo tanto, muchas veces este desafío va por el lado de poder desde abajo ir haciéndole sentido. Ahora, lo que termina pasando en estas cosas es que antes, por lo menos en nuestros servicios, uno hablaba como con el gerente de administración que había un poco los costos. Cuando uno empieza con la transformación a conversar con otros actores del cliente,
tú empiezas a hablar con el gerente comercial, o empiezas a hablar con el gerente de operaciones, o empiezas a hablar con no sé quién, a él sí le duele eso. Entonces, cuando él empieza a ver que sus KPIs sí empiezan a moverse, la cosa empieza a tener mucho sentido y entonces empieza a ver una cosa. Ahora, esa, esa parte de capacitarlos, porque estamos hablando de capacitarlos a otras personas del equipo de ellos, que ya incluso escapa como al proyecto que uno vende, ¿no es cierto? Efectivamente, es un tema que uno tiene que ir viendo cómo tomar. Eh, yo lo que he encontrado, ¿no es cierto?, es que hay hoy día también múltiples alternativas de capacitación en línea de distintas cosas que van ayudando. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay cursos en Coursera, los proveedores tipo Microsoft, Cisco, hay muchos que también tienen distintos recursos disponibles que permiten que muchas personas vayan aprendiendo y entendiendo y subiéndose un poco al carro, ¿te fijas? Y por lo tanto te permite ayudarlo, porque al final él quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, tampoco te va a decir, no, y tampoco lo voy a echar para cambiarlo por otro, porque no está en la conversa. Entonces, creo que lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, es, por un lado, tratar de enfocarse en que esto le llegue a la persona que le duele, ¿no es cierto?, de tal manera de que él empiece a ayudar. Y segundo, de cara a poder facilitar ese cambio cultural que hay dentro, uno quizás tiene que tratar de buscar también 3 o 4 alternativas que recomendarle, porque que permita como ir ayudando en ese cambio cultural. ¿Ya? Y ahí a veces, si tú tienes un caso anterior que puedas mostrar, empieza a ayudar a que la gente se abre más rápido. O sea, si tú dices, mira, nosotros vendimos esto en otro cliente y mejoró aquí, acá, hicieron estos análisis y pillaron estos 3 problemas y pasó esto, la gente lo toma como una oportunidad más que como un riesgo. Entonces, mi, mi, yo lo veo de esa manera, creo que al final lo que uno tiene que poder tratar es de justamente poder acompañarlos en esto. Y que el desafío es, lo tienes que acompañar en una cosa que no es tu producto, pero que al final lo ayuda a capturar el valor que tu producto produce. No sé si todos escucharon, pero preguntaba por un lado, ¿no es cierto?, de cómo nosotros internamente pudimos solucionar este tema de que a veces las tecnologías hay que integrarlas, ¿no es cierto? Em, Mira, la respuesta es, yo creo que por lo menos en el caso GTD, creo que nos falta mucho por resolver, hemos avanzado un buen poco, pero nos falta mucho. Queremos mucho más internamente porque al final, em, como tú dices, vienen distintas necesidades y, y a veces no conversar. Eso para mí de nuevo tiene que ver más con algo de cómo estamos organizados, cómo nos medimos, cómo trabajamos ciertos procesos, que las fuentes tecnológicas que puedan o no existir. ¿Te fijas? Y en ese sentido GTD ha ido organizando un poco distintos equipos que buscan empezar a generar esta información común para poder tener esta mirada común. Lo primero para mí es esa mirada común, empezar a poder tener ciertos repositorios donde uno pueda mirar esto de una manera que ayude, pero a nosotros nos falta mucho. Espérame un poquito para terminar de contestarle. Entonces, en ese sentido, nada, es un camino que está, yo creo, todavía con bastantes cosas por lograr. ¿Sí? Pero espérame, porque yo creo que me tengo que... ¿Sí?
No, no sé, pero... Yo sé lo que hablar. Mire, le digo a usted a su respuesta a eso. ¿Usted conoce la palabra correlación? Mire, esa es la herramienta de la correlación va a ser la que va a ayudar a eso. Por ejemplo, con el ejemplo más sencillo lo voy a decir. Si quiero hacer pan amasado, ¿qué tengo que decir? La harina. Pongámosle que es el pasto. ¿Qué necesito? La levadura. La levadura, la masa amasada. O sea, coordinar todos los datos que se tengan necesarios para a través y en eso hay una herramienta muy importante, que es la retroalimentación comunicacional. Entonces, a través de la retroalimentación comunicacional, ahí usted puede complementar todas esas cosas y llevarla de buena manera. Gracias. Bueno. Y otra cosa, y la colinealidad, que ahí viene otras cosas ya más complejas, pero que viene la multilinealidad, que es un problema cuando los datos, cuando la variable explicativa con la variable explicada se están como van juntas. Entonces, no, eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a estar en el stand de GTD todavía un rato más, por si alguien quiere conversar más de esto y nada, invitarlos a poder a que sigan o a que quizás se den el espacio de conversar y podamos ver si es que hay cosas donde podamos trabajar juntos y poder avanzar. ¿Ah? Muchas gracias por su atención.